Como seres humanos, hermanos, siempre nos es necesario no solamente considerar lo que debemos hacer, sino también saber por qué debemos hacerlo. Esto es común, por ejemplo, para los que tienen hijos, esto es muy conocido, porque a veces le pedimos a nuestros hijos que hagan cierta cosa, sobre todo aquellos que tienen adolescentes, o si recordamos nuestra adolescencia, siempre nos preguntábamos, ok, tú quieres que yo haga esto, pero ¿por qué quieres que lo haga? ¿No? Siempre como que el ser humano busca algún sustento para poder vivir, alguna base para poder llevar un estilo de vida diferente si se le pide un cambio de conducta. Pablo, con lo que ha estado tratando respecto a la iglesia de Corinto, pues les ha estado diciendo que deberían llevar una vida diferente a la del resto del mundo. Una vida muy diferente a la sociedad en la que esta iglesia se encuentra inmersa. Y no solamente les ha dicho cómo deberían vivir, sino también les ha dicho ya por qué deberían vivir de una manera diferente. Para poner esto en contexto, lo que acabamos de leer, vamos a ver por lo menos dos citas bíblicas que nos ayuden a ver cómo Pablo ya ha estado dejando claro cuál es la base, cuál es el fundamento sobre el que un cristiano debería edificar una vida nueva. Esto va a ser importante para nosotros como cristianos. En el capítulo 5, verso 7, Pablo les recordó lo siguiente, les pidió lo siguiente recordando un evento del Antiguo Testamento. Dice el verso 7 del capítulo 5, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Hasta ahí entendemos lo que el cristiano debe hacer, cómo debe vivir, quitar de la iglesia esa vieja levadura, quitar de su propia vida esa vieja levadura, el pecado. Pero después dice ¿por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El fundamento de una vida nueva, el por qué vivir de manera diferente al resto de la sociedad, no es otra cosa más que el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esto es importante para nosotros como cristianos, porque siempre corremos el peligro de que cuando damos demasiado énfasis y cuando empezamos a poner nuestros ojos solamente en la conducta, nos olvidamos de Cristo y a veces uno comienza a vivir de una manera legalista, porque llegamos a pensar que es a través de nuestra conducta, es a través de nuestras buenas obras que somos aceptos delante de Dios. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo considera lo que Cristo ha hecho por nosotros y entonces ese es el fundamento para que nosotros podamos vivir de manera diferente. Dicho de otra manera, no hacemos buenas obras, no tratamos de vivir de una manera correcta para ser salvos, sino que tratamos de vivir de una manera correcta porque ya somos salvos. Es una evidencia de nuestra salvación. Esto lo he mencionado ya en varias ocasiones y es bueno estarlo recordando constantemente. Más adelante, en el capítulo 6, verso 11, el verso inmediatamente anterior a lo que vamos a tratar hoy en día, el apóstol les dice lo siguiente. Después de haber dado una lista de 10 pecados en los versos 9 y 10, los voy a leer, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto erais algunos. Lo está poniendo en el pasado, ¿no? Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es muy parecido a lo que habló hace un momento respecto a la Pascua, respecto a ese sacrificio que se hizo, y así como en el Antiguo Testamento tuvo que ser sacrificado un cordero, y de esa manera también el pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto. Lo que dice el apóstol Pablo compara ese evento con el sacrificio de Cristo y dice,
Así Jesucristo es nuestra Pascua, y al morir Él nos libera también de la esclavitud, ya no de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Y ahora con lo que está diciendo en el capítulo 6, verso 11, está diciendo eso debería quedar en nuestro pasado, eso debería estar allá atrás. ¿Por qué? Porque ya fuimos santificados, justificados, ya fuimos lavados, ya fuimos limpiados en el nombre del Señor Jesús. Ese es el fundamento de la nueva vida que debería llevar todo cristiano. Ahora, si nosotros tomamos esto en cuenta, podríamos decir, creo que es suficiente. Creo que con esto, con que un cristiano escuche estas dos cosas, escuche que Jesucristo es nuestra Pascua y que Él murió por nosotros y nos liberó de la esclavitud del pecado, y escuchar esto, que a través del nombre de Jesucristo fuimos lavados, limpiados, justificados, santificados, creo que sería suficiente argumento como para que un cristiano dijera, es cierto, si ya fui limpiado por Cristo, ya no debería vivir como vive el mundo, porque ya fui comprado por Cristo, ya fui santificado en Cristo. Es cierto, para mí sería argumento suficiente. Probablemente para el apóstol Pablo también sería argumento suficiente. Pero él quiso profundizar más en el asunto. Y lo que vamos a tratar hoy, de los versos 12 al 20, es precisamente ese profundizar en este asunto de por qué un cristiano debería llevar una vida diferente. Va a tratar muy específicamente el pecado de fornicación, pero estos principios que vamos a aprender hoy se aplican realmente para cualquier otro pecado. Por lo menos lo que se menciona en los primeros versos que vamos a tocar. ¿Qué es lo que dice el apóstol? ¿Cómo profundiza? ¿Cómo ataca el problema? Primero, va a tratar de penetrar en la manera de pensar de los hermanos de Corinto. Esto es algo muy importante también que nosotros como iglesia lo entendamos, porque a veces nos concentramos mucho en las conductas, en lo que es evidente, y no nos concentramos en la mente o en el corazón. El pecado no es algo que viene de afuera, aunque ciertamente la iglesia de Corinto se encontraba inmersa en un ambiente de pecado, como nuestra iglesia también lo está a nuestro alrededor, hay un ambiente de pecado. No podemos culpar a lo que está afuera, no podemos culpar a lo exterior de la conducta pecaminosa de un miembro de la iglesia o de varios miembros de la iglesia. Porque el Señor Jesucristo, cuando habla del pecado, deja claro que la fornicación, los homicidios, la mentira, el hurto, provienen del corazón del hombre. No es algo que viene de fuera, no es algo que entra, sino es algo que sale del hombre. Santiago también, cuando trata el mismo asunto acerca de la tentación, dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Es decir, es algo que ya hay dentro del ser humano y que lo impulsa, que lo mueve a pecar. Todos los cristianos, a pesar de ser cristianos, nos sentimos tentados, nos sentimos atraídos por el pecado. La cuestión de la iglesia de Corinto es que no solamente estaban siendo tentados, no solamente se sentían atraídos por el pecado, sino que aún ya estaban practicando ese pecado, específicamente el pecado de fornicación. Y el asunto también es que lo justificaban. Tenían ciertas frases, estaban usando dos frases para justificar su estilo de vida desordenado. Y Pablo tiene que corregir su punto de vista, el punto de vista de la iglesia de Corinto, respecto a esas dos frases. Los versos 12 al 14, en los versos 12 al 14 vamos a encontrar estas frases. La primera está en el verso 12 y está en la primera línea, es el primer enunciado. Todas las cosas me son lícitas. Esa es una frase que los hermanos de Corinto estaban utilizando para llevar un estilo de vida pecaminosa. La otra frase está en el verso 13. Las viandas para el vientre y el vientre para
las viandas. Ahí están dos frases que tendríamos que preguntarnos, ¿y de dónde salen estas frases? La primera, la del verso 13, muy probablemente fue utilizada por el apóstol Pablo. Muy probablemente el apóstol Pablo había enseñado a la iglesia de Corinto que todas las cosas les eran lícitas. Y diríamos, ¿por qué habrá enseñado el apóstol Pablo algo así? ¿No se daba cuenta en el peligro en el que estaba la iglesia al enseñar algo como eso? En realidad no. Porque si recordamos el contexto de la iglesia y lo que estaba sucediendo en ese tiempo, es que dentro de la iglesia había judaizantes, ¿no? Gente que quería, que se había convertido al cristianismo, pero que decía, Cristo no es suficiente. Sí, debemos creer en Él, debemos creer que Él es el Mesías anhelado, debemos creer que su sacrificio en la cruz nos limpia, pero además es necesario circuncidarse, además es necesario guardar toda la ley de Moisés. No podemos comer ciertos animales, debemos guardar ciertos ritos de purificación, debemos guardar toda la ley de Moisés y además debemos tener a Cristo. Y eso metía en aprietos a la iglesia. La metía en aprietos muy fuertes porque entonces se estaba diciendo, y ellos estaban diciendo, de verdad, entonces Cristo no es suficiente. Además de creer en Cristo, yo debo también guardar todas estas cosas. Y entonces es cuando Pablo entra también con esa enseñanza. La podemos encontrar, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, diciendo, todas las cosas son lícitas. Pueden comer de todo lo que se venda en la carnicería, por ejemplo, ustedes pueden comer. Es decir, esa frase, todas las cosas me son lícitas, tenía originalmente un buen propósito: liberar al pueblo cristiano del yugo de la ley. Pero ¿qué habían hecho los hermanos de Corinto? La habían malinterpretado, la habían torcido y ahora la estaban utilizando para sus propósitos. Una frase que forma parte de la palabra de Dios y que tenía el propósito de liberarlos del yugo de la ley, ahora estaba siendo utilizada para que ellos vivieran. Ellos la estaban utilizando para vivir de manera libertina. Pablo tiene que corregir esto. Y lo va a corregir de dos maneras. Note que en el verso 12 menciona la misma frase dos veces, pero le añade un comentario. Primero, todas las cosas me son lícitas. Es cierto, el cristiano puede decir, todas las cosas me son lícitas, todo me está permitido, no hay nada que yo tenga prohibido. Pero añade el apóstol, mas no todas convienen. Todas las cosas me son permitidas, pero no todas me convienen. Ahora, en nuestro contexto, esa frase de no todas las cosas me convienen puede ser también interpretada muy ampliamente, ¿no? Porque si yo busco, por ejemplo, en el caso de la fornicación, yo podría buscar lo que me conviene, llevando un estilo de vida mundano, pecaminoso, y seguir cometiendo ese pecado, ¿no? Porque yo creo que me conviene, que conviene a mis intereses. Por eso es mejor considerar esta palabra en su idioma original. Esta palabra convienen, en la lengua original quiere decir que colabora o que coopera para el bien de. Entonces podríamos traducir esta frase de la siguiente manera: todas las cosas me son permitidas, pero no todas cooperan para mi bienestar. Por supuesto, Pablo está hablando de un bienestar espiritual. Ahí es donde el cristiano entonces debería pasar todas las cosas que quiere hacer por un primer filtro. Y debería preguntarse, ok, todas las cosas me son permitidas y yo quiero realizar esto que voy a hacer, ¿provee o coopera o me ayuda en mi crecimiento espiritual? ¿Me ayuda en mi desarrollo espiritual? ¿O más bien detiene mi desarrollo espiritual? ¿O aún me hace retroceder en mi crecimiento espiritual? Sí, hay muchas cosas que no están prohibidas explícitamente en la palabra.
pero no todas las cosas que yo pudiera hacer colaboran o ayudan a mi crecimiento espiritual. Lo que está diciendo entonces el apóstol Pablo, un primer filtro por el cual deberían atravesar todas aquellas cosas que queremos hacer, es si colaboran, si ayudan a mi crecimiento espiritual. Los jóvenes hoy en día buscan muchas cosas que hacer, son atraídos, son seducidos por muchas cosas. Si hay un principio que deberíamos enseñar es esto: ¿colabora esto en mi crecimiento espiritual? ¿Me ayuda esto a parecerme más a Cristo? ¿O yo voy a hacer esto y cuando lo haga me voy a parecer menos a Cristo? Voy a estar más alejado de la estatura del varón perfecto. ¿Me hace parecerme más o me hace parecerme menos? En el mismo verso 12, el apóstol vuelve a repetir la frase y hace otra aclaración. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ya tenemos el primer filtro, ¿no? El primer filtro, ¿cuál es? Saber si me ayuda en mi crecimiento espiritual a parecerme más a Cristo o no. Pero este segundo filtro también tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo que algunas cosas tienen cierto poder. ¿Qué poder? El poder de dominarme, de someter mi voluntad a su señorío. Ahora, el apóstol Pablo enseñó en su carta a los Romanos que el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, nos libró completamente de la esclavitud del pecado. Ya no tenemos más ese señorío del pecado sobre nosotros. El cristiano tiene en ese sentido una libertad ya de elegir porque tiene el Espíritu de Cristo en él. Pero ¿qué sucede? ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Que los hermanos tenían ese deseo pecaminoso en su corazón y estaban accediendo a él, y al acceder a él estaban dejando que ese pecado los dominara. Y al tener la alternativa entre someter su voluntad a Cristo o someter su voluntad al pecado, ellos estaban voluntariamente sometiendo su voluntad al pecado. Se estaban dejando dominar, estaban sometiendo su voluntad, estaban dejando que el pecado los gobernara completamente. Y notemos lo que estaba sucediendo ahí. Estaban haciendo a un lado a Cristo, estaban haciendo a un lado el sacrificio de Cristo, esa libertad que Cristo les había dado del pecado, y otra vez voluntariamente se estaban sometiendo al pecado. Ese segundo filtro deberíamos también tomarlo en cuenta. Todas las cosas me son lícitas, es cierto, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna. No voy a someter mi voluntad, la libertad que Cristo me dio, no voy a someter mi voluntad al pecado nuevamente para que el pecado me gobierne. La segunda frase. La segunda frase viene más de un contexto natural. La primera frase, como ya la vimos, fue sacada de un contexto espiritual porque se la habían escuchado a Pablo, ellos la tomaron para sí y la torcieron para llevar a cabo su propia voluntad. Pero esta segunda frase fue tomada más bien de la observación natural. Esta frase es: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Es decir, el alimento es para el estómago y el estómago es para el alimento, ¿no? O sea, si observamos la constitución de la naturaleza, la constitución de un ser humano, eso es lógico, eso es obvio. El alimento está hecho para el estómago y el estómago recibe muy bien el alimento y el organismo lo aprovecha. Diríamos entonces, ¿ok? Y eso decían los cristianos de Corinto. Eso es natural. Si Dios creó los alimentos y creó el estómago y ambos se complementan el uno al otro, ¿por qué no puede este mismo principio
aplicarse a la sexualidad, decían los corintios. Si Dios creó tanto una cosa como la otra y ambas se complementan, y si Dios nos creó a los hombres con órganos sexuales masculinos y a las mujeres con órganos sexuales femeninos, y ambos se complementan, entonces ¿por qué no puede aplicarse el mismo principio? ¿Por qué, si Dios nos constituyó así, parece que esa era la manera de pensar de los corintios, ¿por qué si Dios nos constituyó así, no podemos entonces usar libremente lo que Dios nos dio? No tenemos ninguna restricción, decían ellos. Pero su manera de pensar tiene una base equivocada. ¿Es cierto? Estamos constituidos así. Dios nos creó así por naturaleza, pero no debemos ver las cosas, está diciendo aquí el apóstol, desde el punto de vista natural, sino deberíamos ver las cosas desde el punto de vista espiritual. El apóstol Pablo ya lo dejó claro en esta misma carta, cuando nos dejó ver que nosotros somos espirituales y que el espiritual recibe también ese poder para juzgar todas las cosas. Debemos entonces juzgar todas las cosas a través de una cosmovisión espiritual, a través de nuestros ojos espirituales y no a través de los ojos carnales. Y ellos lo estaban viendo a través de los ojos carnales. ¿Cómo podría un cristiano, cómo debían ellos cambiar esta manera de pensar? ¿En qué debían poner sus ojos? Vean lo que dice ahí mismo la segunda mitad del verso 13. Pero tanto al uno, es decir, al estómago, al vientre, como a las otras, es decir, a las viandas o a la comida, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Fíjense lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está invitando a poner nuestros ojos, a poner nuestra mirada en el futuro, en aquello que trasciende a esta vida natural. ¿Qué sucederá cuando estemos ya en la presencia de nuestro Señor? Bueno, dice aquí el apóstol, cuando estemos ya en la presencia de nuestro Señor, Dios destruirá tanto el alimento como al estómago. Realmente este versículo debería traducirse no tanto como destruirá, sino dejará completamente inútil u obsoleto. No será necesario ni el alimento ni el estómago. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 7, por ejemplo, se nos revela un poco cómo será la vida en la presencia del Señor, y dice que allá ya no tendremos hambre, ni sed, ni calor alguno. Es decir, no será necesario ni el estómago, ni los alimentos. Si los cristianos de Corinto podían poner sus ojos allá, entonces comprenderían las cosas no desde un punto de vista natural, sino desde un punto de vista espiritual. No será necesario ni el estómago, ni los alimentos, que era la frase que ellos usaban, pero ¿qué va a hacer Dios? Va a resucitar y a transformar nuestro cuerpo. Entonces, ellos no podían utilizar el argumento del estómago es para las viandas y las viandas para el estómago, porque eso, lo que sucedería en un futuro, demostraría que eso no es lo importante y que ellos no debían poner sus ojos ahí. Pero el hecho de que Dios transformara el cuerpo demostraba realmente que a Dios le importa nuestro cuerpo. Y tanto le importa que entonces lo levantaría así como levantó a Cristo, y lo transformaría así como transformó también el cuerpo de Cristo. ¿Qué nos dice esto, hermanos? A Dios le importas, a Dios le interesas completo.
como seres humanos tendemos siempre a dividir al ser humano, ¿no? Y eso nos lo ha enseñado nuestra cultura, a veces las películas, cuando una persona es dividida entre cuerpo y espíritu, ¿no? Cuerpo y alma. Y nosotros le damos mucha más importancia al espíritu o al alma, que para nosotros como reformados es lo mismo. Pero lo que nos deja ver aquí Pablo es que Dios quiere que le glorifiquemos con todo nuestro ser, tanto con nuestro espíritu como también con nuestro cuerpo. Él nos ha redimido completamente, y la prueba de esa redención es que no solamente nuestra alma estará con Él, sino que al final de los tiempos nuestra alma y nuestro cuerpo estarán con Él. Por lo tanto, debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Para reafirmar esto, les voy a invitar que lean el último versículo, el verso 20, especialmente la segunda mitad. Dice así la palabra del Señor: porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados, y dice ahí, completamente por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y noten lo que dice después: y en vuestro espíritu, los cuales ambos son de Dios. No solamente tu alma o tu espíritu es de Dios, sino también tu cuerpo es de Dios. Todo lo que tú eres es de Dios. Entonces los hermanos de Corinto no podían realmente decir, pues como el vientre es para las viandas y las viandas para el vientre, como así es de manera natural, entonces nosotros también, si yo tengo órganos sexuales masculinos y una mujer femenino, si nos complementamos, pues yo puedo estar con quien quiera, porque si Dios nos hizo así, o una frase que se usa mucho hoy en día, ¿no? Por algo Dios nos hizo así, por algo Dios nos dio esto para que lo disfrutemos. Pero Pablo dice, para el cristiano no es así. Para el cristiano, su cuerpo no está hecho para disfrutar de los deleites de este mundo natural. Su cuerpo está hecho para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. La prueba está en que seremos resucitados por su sacrificio. En la cruz nuestros cuerpos se levantarán de la tumba. Con esto Pablo está derribando primero esos argumentos que ellos estaban dando para poder decir, puedo vivir así, todo me es lícito. Ya les dijo Pablo, primero deberías preguntarte, sí, todo te es lícito, pero deberías preguntarte si te conviene, si te ayuda a crecer espiritualmente, y también deberías preguntarte, como dice aquí, si te estás sometiendo a la voluntad de esa cosa, de ese pecado. Que hay pecados que nos someten a su voluntad, o nosotros nos sometemos voluntariamente a su voluntad. Pero también deberías entonces poner tus ojos en lo que Dios quiere hacer con tu cuerpo y en que tú le perteneces completamente a Él. Ahora, Pablo no solamente usa estos argumentos, derriba esos argumentos, como ya lo vimos, pero también le hace ver a los corintios lo que realmente ya son. Por un lado ya les hizo ver lo que serán y lo que sucederá con su cuerpo, pero ahora les deja ver su presente. Dice el verso 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Pablo está diciendo, ustedes ya son parte del cuerpo de Cristo. Ya están unidos a Él. No es que vayan a estar unidos, ya son parte del cuerpo de Cristo. Pero ustedes deberían preguntarse de qué manera quieren vivir. Si ya están unidos y se unen a una ramera, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que entonces serán quitados del cuerpo de Cristo y serán parte de esta ramera. Es lo que dice el siguiente versículo, ¿no? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Es decir, el cristiano no puede estar jugando, ya es parte del cuerpo de Cristo, ya está injertado en Cristo, ya es uno con Él. Pero en el momento en el que el cristiano
toma una decisión de unirse en fornicación, aquí dice con una ramera, podría ser con cualquier otra persona fuera del matrimonio, entonces se está haciendo un cuerpo con esa persona y inmediatamente está dejando de ser un cuerpo con Cristo. Esto no sabemos cómo es, no lo podemos sentir, por ejemplo, no es como cuando nos duele algo, o se nos fractura un hueso, no lo podemos sentir realmente, pero es una verdad espiritual que Pablo está dejando en claro. El cristiano no puede vivir en ambos mundos. Hay cristianos que lo intentan y que creen, que piensan que están burlando a Dios de alguna manera. Quieren, o suponen que están viviendo unidos a Cristo y al mismo tiempo quieren vivir en fornicación. Pero Pablo dice, no se puede. En el momento que tú vives en fornicación, te estás separando del cuerpo de Cristo y estás haciéndote un solo cuerpo con aquella persona con la que estás viviendo en fornicación. Por eso dice el verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces el cristiano tiene que tomar en ese aspecto una decisión. Los hermanos de Corinto tenían que decidir si buscaban la unión espiritual con Cristo y ser un cuerpo espiritual con Él, o si buscaban la unión carnal con una ramera y ser un cuerpo carnal con esa mujer. Tenían que tomar esa decisión, pero no podían estar justificando lo que hacían con frases tomadas del apóstol Pablo o con frases tomadas de la naturaleza. ¿Qué debería hacer el cristiano? Dice Pablo. ¿Cómo debería el cristiano de vivir? El verso 18 lo pone en una sola frase: huid de la fornicación. Ese huir a veces no nos suena muy valiente que digamos, ¿no? Porque a veces como cristianos queremos enfrentar al pecado y no tanto huir del pecado. Pero debemos considerar que somos débiles. El apóstol Pablo habla de nosotros como que Dios puso un tesoro en vasos de barro. Y cuando nos preguntamos, ¿alguien pondría un tesoro en vasos de barro? Sería absurdo, ¿no? Si usted pone un tesoro en vasos de barro, es muy fácil quebrarlo y llevarse el tesoro. Pero dice Pablo que eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Puso su evangelio en vasos de barro, débiles, frágiles como somos como seres humanos. Y ante ciertos pecados, aunque nosotros nos sintamos muy valientes y queramos enfrentarlos, la mejor estrategia no es esa, sino la mejor estrategia es huir. Deberíamos estar buscando permanecer unidos a Cristo, pero eso implica permanecer constantemente huyendo de la fornicación. Ahora, usted podría pensar en este momento, yo no estoy cometiendo ese pecado, y es cierto, no lo está cometiendo, pero debemos entender que estamos constantemente siendo bombardeados por nuestra cultura, por la publicidad, por la televisión, por todo lo que nos rodea, para que en algún momento caigamos en este pecado. Por lo tanto, el cristiano debe permanecer alerta para huir de este pecado. Debe estar corriendo, huyendo de él, pero buscar acercarse cada vez más a Jesucristo. Que esta palabra, hermanos, de verdad permanezca en nuestro corazón, nos haga meditar, nos haga reconsiderar nuestro camino, saber de qué manera quiere Dios que vivamos. Y como lo decía en un principio, estos principios están específicamente dirigidos a un pecado en particular, pero pueden aplicarse a muchos otros. Probablemente nosotros no estemos cayendo en pero también estemos justificando algunos pecados con algunos versículos bíblicos, con algunas frases sacadas del mundo, ¿no? O de lo que observamos por la naturaleza, pero debemos aprender a ver las cosas como el apóstol Pablo nos está haciendo un llamado, a ver las cosas desde el punto de vista espiritual y considerar que si Jesucristo ya nos ha limpiado, que si Jesucristo ya nos ha lavado, que si nuestra Pascua fue ya sacrificada por nosotros, debemos entonces vivir de una manera diferente.
Vuelvo a leer el verso 20. Porque habéis sido ya comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oremos, hermanos. Señor eterno, nosotros te damos las gracias por la bondad que tú has tenido hacia nosotros en cuanto el sacrificio de tu Hijo Jesucristo se ha aplicado sobre nuestra vida. Y entendemos, Señor, que tú pides que nosotros vivamos de una manera diferente para honrar lo que has hecho por nosotros. Te pedimos que nos perdones, Señor, si hemos vivido de alguna manera desordenada, Señor. Si hemos cometido pecados, Señor, y que los hemos cometido, Señor, te pedimos que nos perdones. Entendemos ahora esta realidad espiritual, que aquel que se une en fornicación con otra persona se separa de Cristo. Y nosotros no queremos estar separados de Él, Señor. Queremos estar cada vez más unidos a tu Hijo. Señor, te rogamos que nos ayudes a aplicar estos principios a nuestra vida y que siempre tengamos presente, Señor, lo que tú has hecho por nosotros a través de tu Hijo. Que de esta manera, Señor, ya no vivamos para nosotros, ya no vivamos para nuestros deleites, sino vivamos total y completamente para ti. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo suplicamos, Señor, y te damos las gracias. Amén. Voy a pedir, hermanos, que puestos de pie, nos despidamos en oración. Oremos, hermanos. Señor eterno, te damos las gracias porque nos permites estar en este culto, nos permites adorarte y glorificarte con todo nuestro corazón. Nos has permitido hacerlo a través de los cantos, nos has permitido hacerlo también, Señor, a través de las ofrendas, a través del diezmo, a través de la lectura de tu palabra, Señor, y tú has hablado a nuestro corazón a través de ella. Te rogamos, Señor eterno, que lo que hemos aprendido no sea quitado de nuestro corazón, sino que dé fruto abundante. Señor, hemos de salir de este lugar y te suplicamos, Señor, te rogamos que tú vayas con nosotros a donde quiera que vayamos y que en todo lugar podamos reflejar tu gloria, Señor. Que podamos, Señor, seguir creciendo espiritualmente y que cada vez, Señor, nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo. Permite, Señor eterno, que todo lo que pensamos, hablemos, Señor, y hagamos, honre y glorifique tu santo nombre. Oramos a ti, Señor, como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.